Buenas tardes y bienvenidos sean todos a esta tarde en el marco de la 15ª Semana Sefardí de Caracas, un evento organizado por el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas de la Asociación Israelita de Venezuela. Empezamos este acto con una muy mala noticia. Ayer en la noche falleció en la ciudad de Panamá el doctor Moisés Garzón Serfati, Zichrono Libraja, fundador de nuestro centro, alma, vida y corazón de nuestra organización. El domingo pasado, la presidenta de nuestra institución, Miriam Jarrar de Bierman, aquí presente, lamentaba que nuestro fundador no pudiera estar presente en esta sinagoga y con su comunidad que tanto amó para ver el inicio de la 15ª Semana Sefardí, una de sus creaciones, junto con la revista Maguen. Precisamente en ocasión de la 13ª Semana Sefardí, hace unos cuantos años, se le hizo un homenaje al doctor Garzón con motivo de los 50 años de la revista. En ese momento se realizó un sencillo video de 2 minutos que vamos a pasar en su honor. Por razones obvias, lo vamos a transmitir sin la música. Gracias, don Moisés Garzón. A continuación, el saludo del presidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA, el señor Gastón Maya, que nos envía desde la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Es un honor y un placer saludarlos en nombre de la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA, que este año está cumpliendo su 50 aniversario. Durante su trayectoria, FESELA se ha dedicado a representar en diversas instancias a nuestras comunidades orientales y sefaradíes, así como a sus miembros velando por sus derechos. Hemos también apoyado al Estado de Israel y a las instituciones sionistas, y nos hemos consagrado a preservar, difundir y crear cultura oriental y sefaradí. Las comunidades sefaradíes de América Latina son un hecho histórico que en la mayor parte de los casos cuenta con alrededor de un siglo de existencia.
Llegamos a esta región a finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX, provenientes mayormente de los países del Imperio Otomano y del norte de África, sumándonos para formar parte de estas sociedades y ayudando al desarrollo y modernización de nuestros países, en áreas como el comercio, la industria y el saber. Hoy en día somos parte de nuestras colectividades como ciudadanos comprometidos y, si bien algunos de nuestros miembros han ido a otros lugares del mundo en busca de completar su educación o de mayores oportunidades económicas, la mayor parte de nosotros pensamos en permanecer y seguir contribuyendo al engrandecimiento de la región. En particular, aquí en Venezuela se formó una comunidad fuerte, con hombres y mujeres excepcionales. Para FESELA es importante recordar la destacada figura de nuestros queridos expresidentes. Amram Cohen, de bendita memoria, quien además dirigió y fortaleció a este destacado Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, y al entrañable Moisés Garzón, quien hace poco nos acompañó cantando el himno de FESELA de su propia composición. Sabemos que algunas de nuestras comunidades enfrentan dificultades y grandes retos. Les reiteramos que somos un pueblo unido y que siempre velaremos los unos por los otros. En este mismo orden de ideas, desde este Ejecutivo estamos contemplando la posibilidad de realizar una reunión de presidentes comunitarios a fin de tener oportunidad de intercambiar ideas y de fijar objetivos en común. Pero FESELA no se limita a Latinoamérica. Como una de las ramas de la Federación Sefaradí Mundial, tenemos relación con la mayoría de las comunidades sefaradíes del mundo. Precisamente, hace poco, dentro del contexto de las renovadas relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, a través de la Federación Sefaradí Mundial, tuvimos un acercamiento al más alto nivel. Acordamos que se otorgarían becas a estudiantes marroquíes para coadyuvar a preservar la historia de los judíos en ese país. Seguramente ustedes, los venezolanos, podrán ser parte relevante de este relato. Los invito a reunirse en torno a los dirigentes locales de FESELA, en particular de la señora Miriam Arar, del vicepresidente Alberto Moriusef y del querido Abraham Levy. Esta es nuestra identidad. Rezamos en hebreo, pero soñamos y actuamos en español. Deseo que esta sea una reunión productiva. Muy acertadas las palabras del doctor Maya. A continuación voy a presentarles al conferencista del día de hoy. Aunque muchos conocemos la trayectoria del doctor Abraham Levy Benchimol, nunca está de más que nos recuerde algunos de los elementos más relevantes de su dilatada trayectoria académica, científica y comunitaria. El doctor Abraham Levy Benchimol obtuvo en 1977 un PhD en la Universidad de Pensilvania en bioquímica, con estudios previos en química y bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, alma mater donde fue profesor e investigador durante 24 años, con 30 trabajos publicados en revistas académicas arbitradas. Antes de dedicarse a la vida comunitaria, entre 1962 y 1967, fue presidente del Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado Miranda y de la Federación de Bioanalistas de Venezuela. Comienza su trabajo en el seno de la comunidad judía a finales de los años 60 y ha estado al frente de casi todas las organizaciones sefardíes que existen, incluyendo 2 veces la presidencia de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, la organización paraguas de la Comunidad Judía Nacional. En la actualidad es presidente del Museo Sefardí de Caracas, Maurice E. Curiel, de la ONG Amigos de la Cultura Sefardí, fundada por él mismo, y director académico del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, de la cual también fue su presidente. Como autor, el doctor Levy Benchimol se ha convertido en un estudioso de la comunidad judía contemporánea establecida en Venezuela, ya sea por sus numerosos aportes en la revista Maguen, como por sus 2 títulos publicados, el libro Dejando Huellas del año 2009, publicado por la CAIF, y el Diccionario de Cultura Judía Venezolana, una mirada inconclusa, de 2015, publicado por el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas y que ahora está en proceso de ampliación. Por ello, no hay persona mejor para hablar sobre la comunidad judía de Venezuela que el doctor Abraham Levy Benchimol,
hablándonos ahora de su pasado, su presente y su futuro, el futuro de la comunidad. Esta charla de hoy se hace en memoria de don Marcos Guajnón Betzit, Zichrono Libraja. Bueno, muchas gracias a Néstor por su presentación y bueno, vamos a tratar de, en el tiempo previsto, de hablar un poco sobre lo que ha sido la presencia sefardí en Venezuela, que yo la he definido como una historia en 5 tiempos. Está dedicada a la memoria de Marcos Guajnón. Nació en Tetuán en 1929, murió en Caracas en el año 2022, comenzando el año, y fue un hombre realmente de un digno representante de lo que ha sido esa comunidad y su traslado a Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque se ocupó por muchos años como parná de la gran sinagoga Tiferet Israel. Fue también el sheikh de la Hebrá, Kadishá, que se ocupa, por si acaso alguien no lo sabe, de cuando está alguien a punto de fallecer o ya ha ocurrido un fallecimiento, se ocupa de todos esos trámites y de los familiares y de dar consuelo a esas personas. Él también creó una jupa, una caja que él mismo manejaba y que puedo decirle, porque me consta personalmente, que llegó a manejar millones de bolívares mensuales, cuando los bolívares valían bastante, en ayuda a gente necesitada. Todo eso organizado por él. Además, cuando yo fui presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, fue uno de mis mejores asociados, uno de mis grandes servidores, y él ayudó en muchísimos de los casos también para el fondo comunitario, a través de que, contactando numerosas personas, también lograba que estas personas se sensibilizaran y ayudaran a la institución. De manera que, pues con mucho recuerdo y mucho cariño para Marcos Guajnón. Y por supuesto, para mi muy querido Moisés, que lamentablemente pues hoy también ya no nos acompaña físicamente. Bueno, la historia sefardí en Venezuela yo la he clasificado en 5 tiempos. La primera es la presencia esporádica, que corresponde a los siglos XVI hasta el siglo XVIII, es decir, la parte de la conquista y la colonia de Venezuela. La segunda la he llamado una rama de la nación hebrea, que es la Nassau portuguesa, en tierra firme, circa 1824 a 1900 aproximadamente. La tercera es la inmigración marroquí, que es la organización y desarrollo de la comunidad sefardí de Venezuela, con circa 1860 a 1960. Y cuarto, todo bajo un mismo techo, 1960 al año 2000 más o menos. Y el quinto, que está malo, porque es el quinto, está repetido, dice vientos de cambio, futuro incierto, 2000, ya veremos hasta cuándo. Bueno, en la próxima lámina vamos a hablar entonces, tal como ocurrió en las demás partes del Nuevo Mundo, los primeros judíos que llegaron lo hicieron a Venezuela junto con los conquistadores y los colonizadores. Según Isaac Pardo, que a su vez es descendiente de uno de los judíos sefardíes que vinieron en el siglo XIX a la Tierra de Gracia, que fue el nombre que le dio Colón a Venezuela, que era la tierra firme, no llegó la nobleza española. Vinieron los caballeros, los hidalgos y un buen muestrario de la sociedad española. Y en ese muestrario, por supuesto, estaban los judíos, aunque no estaba permitido. En la siguiente nosotros podemos ver que en el siglo XVI ya se establecen las leyes de India, que es que los reyes de España regulan la vida de del Nuevo Mundo, o sea, incluso quién podía estar, quién no, establecimiento de la Inquisición, como vamos a ver, las clases sociales, la esclavitud, todo eso va a ser regulado en las leyes de India. Y ya una de estas leyes, en 1552, establece expresamente que la venida a América Española de los conversos y sus descendientes está totalmente prohibida. De manera que no podían venir ni los conversos ni los judíos
tampoco los marranos ni los criptojudíos. En 1569 ya se establecen los tribunales de la Inquisición en el Nuevo Mundo, y en Venezuela no tuvieron una mayor repercusión. Venezuela dependía de Colombia, del virreinato de Nueva Granada, donde había un establecimiento pues también de la Inquisición, pero no hubo muchos casos de persecuciones en Venezuela. Sin embargo, y esto sí es muy importante, hay que, según Miguel Acosta Sáenz, que es un muy destacado escritor venezolano, los judíos portugueses, miembros de la nación, como ya le dije en el título que vamos a ver más adelante, aparecen abundantemente en Venezuela durante el siglo XVI en empresas de navegación, de conquista, de colonización y de fundación. Quiere decir que los judíos tuvieron una participación importante en la colonia, pero es muy difícil trazarlo porque justamente como les estaba prohibido venir a Venezuela, entonces hacían todo lo posible por ocultarse. Y es muy, muy difícil de verdad seguirlo, pero como quedó demostrado ahora a partir del año 2015 con la ley de la nacionalización española, dándole la nacionalidad española a aquellos descendientes de los sefardíes, los estudios que se hicieron en Venezuela han demostrado numerosas presencias de antepasados judíos españoles y también portugueses en las familias venezolanas. Sin entrar mucho en detalle, pero como una prueba de lo que estoy diciendo, podemos hablar de la rama briceño que se concentró en Trujillo, de la rama por la cual desciende el Marqués del Toro, que se concentró en Caracas, y la rama de los Pereira, que se concentró en Carora. Toda esta familia y muchísimas otras más, en números pues que sumaron los miles, demuestran que antepasados judíos los hubo en Venezuela mucho más de lo que se creía. Bueno, siguiendo con la historia, en 1693 aparece ya en Tucacas, en Venezuela, una organización pequeña que se llamó la Santa Hermandades. Esta fue fundada por judíos sefardíes que provenían también de las islas vecinas, y el fundador se llamó él mismo, se llamaba Samuel Hebreo, y lo conocieron como Señor de las Tucacas. Este Señor de las Tucacas fundó una pequeña comunidad toda hecha de casas de madera, y había también allí una pequeña sinagoga de madera también. Y esta sinagoga fue destruida por los españoles, reconstruida, los judíos salieron y volvieron, pero finalmente en 1720 ya se da la destrucción definitiva. Los judíos que estaban allí se van de Venezuela, y bueno, hasta ahí llega una parte de la primera parte, digamos, en la colonia todavía, pero la nación portuguesa va a estar mejor representada más adelante. Bueno, entonces la rama de la nación hebrea, o sea, de la nación portuguesa, como se conocían ellos, si algún judío del siglo XVII le preguntaban, judío sefardí, ¿quién eres tú? Los judíos de Ámsterdam, los judíos de Europa, etcétera, ellos decían, somos miembros de la nación portuguesa. Ellos hablaban también portugués, y en los ritos sinagogales, por ejemplo, para subir al Sefer, si por ejemplo iban a subir a un señor Enríquez, entonces lo llamaban en portugués. Y los sermones y todo, por ejemplo en Curazao, el día de Kipur, todavía se decían en portugués. Bueno, la nación hebrea entonces va a venir a Venezuela, ya la Venezuela independiente, que Venezuela se libera en 1821 con la batalla de Carabobo. Esta batalla, bueno, ya libera al país, y hay que recordar que varios judíos sefardíes pelearon en favor de los patriotas en la independencia de Venezuela. Ya habían contribuido con pertrechos, con armas desde Curazao,
y habían recibido al Libertador en su exilio curazoleño y también a sus hermanas. Durante 2 años vivieron en Curazao. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Venezuela vamos a tener también en 1821 una de las primeras leyes de la República es la abolición del Tribunal de la Inquisición, lo que permite entonces ahora a personas que no son católicas venirse al país porque no van a ser perseguidos por cuestiones de su religión. Entonces ellos van a llegar, los primeros van a llegar a Coro en 1823. Vamos a tener ya en Coro el David Joeb, que con el tiempo va a tener un cargo importante entre los ciudadanos civiles de Coro en la alcaldía de esa ciudad. En 1824 se establece ya Joseph Curiel, que se considera el patriarca de la comunidad judía curazoleña, porque él va a tener una importante presencia y también sus descendientes. De él desciende, por ejemplo, David Curiel, que es el poeta, y también el ministro Curiel, que en tiempos de Rafael Caldera fue ministro en Venezuela. Bueno, Joseph Curiel, también cabe mencionar en 1827 a Elías Mocata, que este también era un judío sefardí de origen inglés, y sabemos de él por el diario establecido en Venezuela por Robert Kerr Porter, que fue el secretario de la Embajada Británica en Venezuela. Ese es un diario importantísimo, se lo recomiendo a todos, que él escribió durante más de 10 años, que estuvo en Venezuela, y por este se puede uno enterar de cuál era la vida en el país. Y él ahí narra, entre otros, la presencia de los judíos en Caracas y especialmente de Elías Mocata, quien tiene a su cargo el que él va a recibir al Libertador, él va a representar a los extranjeros para recibir al Libertador en 1827, cuando Bolívar viene por última vez a Caracas, que es cuando lo nombran Libertador. Bueno, entonces ya por ahí vemos, además, los representantes ingleses, que eran muy importantes en ese momento, crean el cementerio británico, que era un cementerio, aparte del cementerio cristiano, católico, mejor dicho, y los que eran de fe judía también se van a enterrar, los primeros se van a enterrar allí, empezando por la hija de Elías Mocata, que una de ellas muere en Caracas y él luego se regresa a Londres. También tenemos de 1830, ya comenzando la presencia judía en tierra firme, el cementerio judío de Coro, que todavía queda, ahí tenemos una foto del cementerio actual, el cual está bastante bien preservado, tiene más de 100 tumbas y todavía está en uso. Anecdóticamente les puedo decir que quedan, según lo que yo he podido averiguar, quedan 3 judíos de Coro. 2 hermanos, que son los hermanos Enríquez López Fonseca, cuya hermana está cumpliendo 100 años de vida y se lo vamos a conmemorar pronto. Y su hermano, bueno, está cercano a los 100 años. Y hay una doctora que es médico, de apellido Enríquez, que también es mucho más joven, y bueno, que creo que será la última que se entierre posiblemente en este cementerio, dándole cierre a ese, digamos, periplo, que ya le voy a citar algunas cosas que pasaron en Coro. ¿Por el próximo? Ajá. En el 1831, el censo de ese año ya reporta que había en Coro una pequeña población judía proveniente de Curazao y representada en su gran mayoría por hombres solteros. ¿Por qué? Porque ellos venían de Coro, que estaba muy cerca. Se establecieron en Coro, que era una ciudad pues muy, muy cercana a Curazao, y vamos a ver que en septiembre de 1831 ya comienzan los primeros ataques antijudíos en Coro. Estos ya presentan manifiestos, pasquines antisemitas, etc. Y los disturbios
fueron causados, según el rabino Isidoro Eisenberg, que hizo muchos estudios de la presencia judía en Coro, porque tratar de descartar el papel que jugó la enraizada herencia católica del escenario sobre el cual se desarrollaron los disturbios antijudíos de Coro, es querer ver el incidente con un ojo cerrado. O sea, claramente el ambiente católico pues tuvo mucho que ver con esto. Sin embargo, comienzan después de ello los asentamientos ya de familia, empiezan a venir las mujeres, los matrimonios, etcétera, y empieza a tomar cuerpo esta pequeña comunidad. En 1834 se promulga en Venezuela por el general Páez el decreto de la libertad de cultos, con lo que esto marca un nuevo escenario porque permite a los judíos sefardíes que están muy cerca de Curazao venirse a Venezuela, donde la situación pues, de la República era atractiva, era un país nuevo. Y empiezan a establecerse en Puerto Cabello, en Barcelona, en Caracas, en Coro, en Maracaibo. Bueno. Aquí viene ahora el apogeo de la comunidad judía de Coro. Ellos son comerciantes, van a crear nuevas empresas, pero las empresas, fábricas de vela, fábricas de hielo, el primer el ferrocarril de Coro a Cumarebo, muchas actividades culturales. Las mujeres judías de Coro, primero que las de Caracas, formaron dos instituciones culturales. Digo primero que no de las sefardíes de Caracas, primero que las católicas de Caracas. Formaron en Coro dos asociaciones muy buenas, muy importantes, de las cuales han quedado los archivos pues, de sus reuniones. Los hombres, como ya dije, hicieron numerosas empresas y, aunque yo lo digo más adelante por allí, pero quiero mencionarlo en este momento, ahí está, lo de la masonería, porque esto es muy importante. Ellos crearon las primeras logias masónicas de Coro y porque ellos venían con un bagaje cultural muy adelantado, puesto que los judíos de Curazao provenían de los de Ámsterdam, que eran sumamente liberales y traían muy buenas costumbres que se van a representar en toda esta presencia. Pero luego, en 1855, va a ocurrir unos ataques que fueron mucho más virulentos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la comunidad que va a prosperar comenzó a tener la costumbre de prestarle dinero al gobierno local de Coro, que en ese momento era el general Falcón. Y en este momento el general toma el dinero, pero no les paga. Bueno, la comunidad con todo derecho le pide su dinero y empiezan a aparecer los pasquines, los ataques a las casas, y ahí ya sí definitivamente se van, los judíos se marchan a Coro, de Coro a Curazao, y tenemos el perfecto los datos. Se marchan 256 personas, de las cuales 168 eran judíos, que ya tenían tiempo viviendo en Coro, y 88 que eran esclavos que les pertenecían. Estando en Curazao, ellos denuncian a las autoridades civiles y militares de Coro y comienza un proceso legal en el cual el gobierno de Holanda se interviene al punto que, como menciono ahí, 3 buques de guerra holandeses estuvieron surtos en el puerto de La Guaira, fondeando en el puerto de La Guaira, en el momento de mayor tensión entre ambos países. La situación duró varios años, muy complicados realmente, y hasta que se llegó a firmar el tratado entre Venezuela y el Reino de Holanda en el 5 del mes 8 de 1857. Según este tratado, el gobierno venezolano se comprometió a pagar 200.000 florines, que es una cifra enorme para la época, como indemnización por los daños sufridos por los comerciantes judíos de Coro. A partir de ese momento,
Esto sigue lo que sí se puede decir que es una importante presencia en Coro durante el siglo XIX. Todo esto por lo que yo les mencioné, las distintas empresas eran gente de verdad muy, muy importante, muy, muy adelantada, muy educada. Y ellos poco a poco van a ir perdiendo el nexo con el judaísmo, porque ellos, como lo cita más adelante Heisenberg, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, ellos no tuvieron nunca un rabino, ni tuvieron tampoco escuelas judías, ni tuvieron... el contacto era con Curazao, pero eran muy pequeños en número, por lo que poco a poco ellos muy pocos se convirtieron al catolicismo. Hay 2 o 3 casos muy famosos de conversión, pero la inmensa mayoría, todos, que algunos, sobre todo los hombres, se casan con algunas mujeres no judías. Pero, por ejemplo, este es un caso sumamente que describe toda la comunidad. El caso de las hermanas López Fonseca, las cuales tuve el placer de conocer cuando fui por primera vez a Coro. Acababa de morir una de ellas. Ellas eran 7 hermanas, eran todas de pelo negro, de ojos verdes, muy, muy hermosas. No se casó ninguna, porque ninguna consiguió a algún judío para casarse. O sea, todas murieron solteras. De los hermanos, 2 se casaron con no judías, pero fueron enterrados como judíos en el cementerio de Coro. De manera que, como dijo muy bien el rabino Heisenberg, el progresivo proceso asimilatorio que vio la comunidad judeo-coreana se vio acelerada no solo como consecuencia del aislamiento de estos judíos o por la ausencia de rabinos y maestros, sino también debido a que los sefarditas curazoleños compartieron desde los primeros momentos con el criollo venezolano el idioma y a través de una herencia cultural. Entonces les era más fácil integrarse que, por ejemplo, a los judíos que vinieron después, más adelante, como vamos a ver. Y en esta lámina que viene adelante, solo se las he puesto para que ustedes vean los apellidos de los que regresaron a Curazao, en el famoso que ya mencionamos antes, solo para que ustedes vean Señor Gómez, Cáceres, de Lima, Pereira, Curiel, Enríquez, de Sola, de Castro, Cáceres, Maduro, más Enrique, Avinún de Lima, etc. O sea, todos ellos están representados por descendencias en Venezuela. Algunos más cercanos siguieron siendo judíos, otros ya no. Pero todas estas son personas muy conscientes de sus orígenes. Salas también debe haber ahí. Que ellos son pues amigos nuestros, comparten con nosotros nuestros antepasados y a raíz pues de la ley esta que vamos a mencionar más adelante, que ya he nombrado, también han conseguido en su inmensa mayoría la nacionalidad española. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en muy importante, en lo que ha sido la inmigración marroquí, que es la organización y el desarrollo sefardí venezolano. Fíjense que los números de 1860 a 1960, pero no son muy exactos, son más o menos aproximados. Bueno, de nuevo, los primeros que comienzan a llegar lo van a hacer en la década de 1860, otra vez como hombres solos, porque vienen buscando la América a trabajar en Venezuela. Se va a dar el caso muy repetido de que ellos, cuando cumplen 13 años, que ponían los tefelimes, o sea, la bar mizvah, entonces ya salían a hacer la América. Y con el tiempo, que ya estaban en Venezuela, entonces, por ejemplo, un tío llamaba al sobrino, el sobrino llamaba al primo, y así empezaban a venir. Cuando hacían fortuna, volvían a Marruecos. Y entonces, por regla general, se casaban en Marruecos. Y ahí podían pasar 2 cosas. O se quedaban en Marruecos o regresaban a Venezuela ya casados. Los que regresaban casados
ya formaban las familias en Venezuela y ellos son los que van a ir creando la familia. Pero este es un caso único, creo yo, en el mundo, porque es una emigración de marroquíes, inmigración para Venezuela de más de 100 años. O sea, son 100 años continuos que van viniendo, 10, 20, 50, 60, 80, y así van creando las mismas costumbres que traían, se mantienen en un caso también difícil de equiparar en el mundo. Es muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, ya entre 1870 y 1886, ya, por ejemplo, había 31 judíos marroquíes en Caracas, ya con nombre, apellido. Y en 1875, el representante de España en Venezuela autoriza a reconocer a los judíos marroquíes como ciudadanos españoles. Esto entonces, ¿qué hace? Que es un estímulo para que los marroquíes se vengan a Venezuela, porque ellos ya vienen, los de Marruecos español, sobre todo, vienen como ciudadanos españoles. Y eso les daba ciertas ventajas. Estos judíos entonces van a venir principalmente de las ciudades del norte de Marruecos, como eran Tánger, Tetuán, Arcila, Larache, Alcazarquivir, y después van a venir también de Casablanca, etcétera, y otras ciudades que, estando en Marruecos, son españolas. Bueno, siguiendo con la historia así del conjunto, una parte menos conocida es de 1875, ya tenemos el cementerio judío de Barcelona, que está muy bien conservado, es muy pequeño, y hay una serie de pequeñas tumbas que vamos a mostrar luego. Y en 1894 ya estamos con la traída a Caracas del primer Sefer Torah, que lo traen los hermanos Jacob pariente y su hermano. Es traído de Tetuán y constituye también el segundo Sefer Torah en Venezuela. El primero fue traído por Abraham Senior a Coro. El segundo, de los hermanos pariente a Caracas. Y permítame esto, que creo que el tercero fue traído a Venezuela por mi abuelo, Abraham Benchimol, quien lo trajo a Los Teques, donde él hacía el Kipur, y creo que lo hacía desde principios del siglo XX. Por lo tanto, puede haber sido el tercero. Así que también forma parte de esa historia. Bueno, ya en Caracas y continuando con la organización de la comunidad sefardí, tenemos la primera organización ya formal, se llamó Sociedad Benéfica Israelita, y fue formada por los señores Elías Etedgui, Marcos Toledano, Jacobo Levi, Menahem Coriat, Jacobo A. Pariente, que es el mismo pariente que ya mencioné antes, Elías Farache, Moisés J. Levi y Jacobo Benadí, el Centro de Estudios Sefardíes, por cierto, las semanas, 2 o 3 semanas antes, se habló de Jacobo Benadí, quien tiene descendencia en Venezuela también. Bueno, ellos forman esta sociedad, la organizan muy bien y tal, ayudan a los que están más necesitados, etcétera, pero tiene poca duración, no va a durar mucho. Y entonces van a pasar unos cuantos años, pero ya en el año 1916 se va a crear el primer panteón de judíos en Caracas, que todavía lo tenemos. Está en el Cementerio General del Sur, apenas uno entra a mano derecha. Ya no se está enterrando a nadie ahí, aunque hay puestos todavía, pero no se entierra más nadie. En el 1916 fue creado por las familias Coriat y Zabal, ambas de origen marroquí, que ya estaban en Venezuela de mucho tiempo. Allí está la placa del primer enterrado allí, que es un familiar de los Zabal, que es un señor Moisés Pilo. Y ahí está el recuerdo de su esposa y de sus hijos en el Cementerio General del Sur. Bueno, entonces pasan unos años y llegamos al año 1919. Se vuelven a reunir prácticamente los mismos que nombré antes y otros nuevos, entre los cuales figura el doctor
Aaron Benchetrit, también venido de Marruecos y que hizo estudios de medicina en Venezuela, y en su clínica van a formar un día domingo, en 1919, la Sociedad Israelita de Venezuela, también con el mismo fin de ayudar a los judíos, preservar la religión, etc. Él tenía una clínica que se llamaba la Clínica Vargas, y allí la crean con el objeto de levantar el nivel moral e intelectual de los hebreos de Caracas, que me parece muy, muy, muy bonito como principio. El primer presidente es el señor, está ahí retratado, el señor Moisés Zabal, que tuvo una participación muy importante, una familia realmente, lamentablemente perdida para nuestra comunidad, pero de verdad que más importante que lo que la gente cree. Que por cierto, ellos venían de Sevilla, ellos no venían de Tetuán, ellos ya estaban en Sevilla y de Sevilla emigraron a Venezuela. Y claro, ya estaban mucho más asimilados que el resto. Ahora sí, en 1930 se crea la Asociación Israelita de Venezuela, tal como la conocemos hoy en día. Ahí están sus estatutos y ellos lo van a firmar muchos de los que todavía vivían de la Sociedad Benéfica Israelita o de la Sociedad Israelita, cualquiera de las dos. Y este periodo tercero, yo lo he situado más o menos hasta el año 60, 65 más o menos, que debería asistir, sería mejor colocarlo, porque el señor Taurel, León J. Taurel, del cual voy a mencionar algunas cosas, él va a morir, él nace en Tetuán, como dice allí, y murió en 1964. Él figura, fíjese bien, él figura en todas las juntas directivas que existan de 1930 a 1963, en todas menos 3, él aparece. Quiere decir que él está en todas prácticamente. Él, hasta el 63, previas a esa, va a ser presidente en todas las juntas seguidas 9 veces, 8 o 9 veces. O sea que él es el hombre que llena ese periodo. Y fue un hombre altamente muy religioso, un Talmid Jajam, era un hombre económicamente muy rico, que ha podido olvidarse de sus orígenes por las instituciones a las venezolanas a las que perteneció, pero lo cual no hizo. Él fue un judío cabal hasta el momento de su muerte, y él le dio, digamos, el tono a esa asociación israelita de esos tiempos, sin duda alguna. Él es la figura más importante, sin lugar a duda. En esta primera etapa de la Asociación Israelita de Venezuela se funda también la Sociedad Benéfica Israelita, que es la primera organización de mujeres judías en Venezuela. Fue presidida por Estrella Zabal de Benarroch y posteriormente va a cambiar su nombre a Damas Israelitas Pro Canastilla Dipsiben. Dipsiben tuvo un papel muy importante, como lo mencionó Miriam el día inaugural. Lamentablemente ya no funciona, ya no existe. Y aparte de las canastillas que se llegaron a dar en centenares en los años 80, 90, también se crearon tres ¿cómo que se llaman? ¿Cómo es? Guarderías, 3 guarderías. Una está en el 23 de enero y otras 2 que están en otras partes de Caracas y que todavía están funcionando y que, bueno, mantienen el recuerdo de lo que fueron estas instituciones pioneras. Ahora viene, que la Asociación Israelita de Venezuela no solo estuvo formada o está formada, ni solamente es importante por la presencia marroquí, que sin duda pues ha tenido, no se puede negar ni quitar esa enorme presencia, importancia en la constitución de la Asociación Israelita, sino que también se ha nutrido de judíos que vinieron de Melilla y Ceuta, que aunque son de Marruecos, pero no pertenecen a Marruecos realmente, son españoles,
por nacionalidad, pero también vinieron de Yugoslavia, de Grecia, Turquía, Siria, el Líbano, Persia, el mandato británico de Palestina, Egipto y Bulgaria. O sea, muchos pertenecían al Imperio Otomano, otros eran, por ejemplo, los griegos, que hablaban también el ladino, como los búlgaros, algunos de Líbano, los persas, que trajeron sus propias costumbres. Todo este grupo trajo sus propias costumbres. Ellos inmediatamente formaron algunas asociaciones también propias de ellos para reunirse, porque tenían sus propias costumbres, etcétera, pero siempre reconocieron a la Asociación Israelita de Venezuela como la asociación madre. De tal manera, vamos a ver la próxima, que aunque aquí vemos la Sinagoga del Conde, que fue un gran logro de la Asociación Israelita de Venezuela, fundada en la asociación, como ya dijimos, en el año 30, y la sinagoga inaugurada en 1939. La casa de al lado perteneció a la familia Ben Dayan, y la casa de la derecha, que no se ve muy bien, a la familia Albo. Y la casa de enfrente, que no está, era la de Mauricio Obadía, el abuelo de nuestro querido Mauricio. La lámina que sigue, la figura que sigue es el ejal, donde se guardan los rollos de la Torá, del conde, que está labrada en madera. Es una una obra de arte. Creo que fue hecho por un artesano merideño, pero no sabemos el nombre. Y el que sigue es la teba, donde oficia el rabino, que también está hecha por una obra de artesanía en madera, y ambas están en la sinagoga pequeña que tenemos acá arriba, conservadas pues de la sinagoga del Conde. Bueno, entonces siguiendo la historia de la comunidad sefaradí, tenemos un hito muy importante de 1943, que es la creación del semanario Mundo Israelita, como aparece ahí. Este semanario fue creado por un judío holandés de apellido Katz, pero dirigido desde el principio por Moisés Ananes, que también era de los originarios de Marruecos. Por supuesto, era muy importante. Bueno, el señor Sananes, esto lo recuerdo porque yo lo vi en la sinagoga del Conde, él todos los viernes repartía él mismo. A cada persona que era suscriptor, él lo doblaba y le ponía el nombre por arriba y le entregaba el periódico a cada uno, aparte de los que mandaba a los negocios de los judíos de Caracas. Bueno, el periódico cumplió una etapa muy, muy importante. Vamos a ver más adelante su paso luego al nuevo mundo israelita. Ajá. Bueno, otro punto sumamente importante, no pertenece a nuestra comunidad sefardí, pero tiene tal importancia que yo lo he incluido porque es un reconocimiento a la comunidad ashkenazí, con la cual nos han unido vínculos muy importantes que yo espero que continúen. Esta lámina representa la creación del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, la cual ocurrió en 1946 como una iniciativa de la comunidad ashkenazí venezolana. Ellos crearon el colegio en San Bernardino y esa es la foto. Déjeme ver si no me vaya a equivocar. Esa es la de hebraica, creo. ¿No? San Bernardino. Es San Bernardino. San Bernardino, lo que pasa es que tiene todavía los cerros, no se ve bien como yo la conocí un poco después. Bueno, yo sé que aquí por lo menos Paulina estudió no es así, Paulina, ¿no? Primero fue en una casa, es correcto. Sí, yo me acuerdo de la casa esa. El cuarto año llegamos a unos egresados. Y no hubo quinto año hasta muchos años después. Por eso nosotros los de que nos graduamos ese año, salimos del cuarto año, no pertenecemos a ninguna promoción del Moral y Luces. Correcto. Ni durante 10 años, creo. Todos los que se graduaron 10 años después tampoco, hasta que no se hicieron los quintos años. Muy bien. Sí, 60, ¿no? Sí, y yo fui del año, bueno, no voy a decir qué año porque ni me acuerdo. O sea, creo que fue, bueno. Espérate, 10. Pregúntale a mi
No, 54, eso sí me acuerdo, porque subo 37 más 17, 54. Bueno, perdón, todavía la misma. Abajo sí se ve lo que fue el antiguo Moral y Luces de San Bernardino, y allí hay una promoción de las muchas que se realizaron. Más adelante yo voy a hacer referencia otra vez a lo que fue el colegio y su importancia en la comunidad judía. Bueno, como punto cuarto yo le he dado el nombre de Todos bajo el mismo techo, porque aquí la Asociación Israelita de Venezuela va a agrupar tanto a los judíos sefardíes de Caracas como a todos de otras partes. Incluso la comunidad de Maracaibo, que todavía era importante para la época, muchos de ellos se vienen a Caracas y teníamos mucho contacto con la de Puerto La Cruz, con gente que vivía en San Cristóbal, con gente que vivía en Margarita, etc. Y finalmente vamos a tener todos reunidos en Caracas. Y luego nosotros, los de Caracas, vamos a estar unidos junto con la Unión Israelita de Caracas, que es la organización que formaron finalmente los judíos ashkenazíes, bajo una misma comunidad. O sea, yo no digo comunidad sefaradí y comunidad ashkenazí, yo digo comunidad judía, que es la que existió, no fueron separadas. Y estas dos keilot formaron una única y floreciente comunidad, con intereses y obligaciones comunes y compartidas. Por cierto, como vamos a demostrar más adelante, única en Latinoamérica. En este bajo techo vamos a tener también la primera organización que va a reunir ahora a todos los judíos del país. En 1963 se crea la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAIF, que está formada por la Asociación Israelita de Venezuela, la Unión Israelita de Caracas, la Fraternidad Hebrea Bnai Brit de Venezuela, la Federación Sionista de Venezuela, y desde el principio nosotros la CAIF incorporó a las damas que siempre tuvieron presencia y a los jóvenes que siempre tuvieron presencia. Posteriormente, que yo era presidente de la CAIF, las damas entraron con voz y voto, pues ya como miembros formales. La CAIF desde el principio fue miembro, o sigue siendo, miembro del Congreso Judío Mundial, que le da una gran importancia. Y en esta tiene yo no sé si se ve el señor Taurel ahí. No sé. Creo que es no sé. No, ese es el señor Sisman. El sentado del señor Sisman, que fue el primer presidente. Yo creo que Taurel no está. Pero el señor Taurel sí es él es del año 63 y él era el presidente de la asociación. Presidente de la asociación. Rubén Merefel, el que está hacia la derecha, Samuel Eskenazi, está creo que Daniel Bendahán, bueno, el señor Sharifker, el señor Gliansky, el doctor Wiesenfeld al fondo. Bueno, ahí están todos los fundadores de la CAIF. Muy bien, complementándola, perfecto. Muy bien. Bueno, esta CAIF fue sumamente importante porque no solamente representaba a toda la comunidad, sino que tenía, por un lado, el aporte de la Bnei Brit, que era la lucha contra el antisemitismo, que fue importantísimo. No puedo mencionar todo lo que se luchó en Venezuela a favor de los judíos de la Unión Soviética, y Paulina fue causa muy importante en ello. No me da el tiempo. Pero la Federación Sionista de Venezuela, que le dio el contenido sionista a la comunidad, representada ahí también. O sea, esto fue un experimento sumamente importante. Más adelante tenemos entonces el año 66, ya había muerto el señor Taurel, y entonces hay las elecciones en la Asociación Israelita de Venezuela. El presidente de turno, después de Taurel, había sido el señor Marcos Veracasa, el cual se enferma y deja la presidencia. Entonces lo sustituye el primer vicepresidente, que era el doctor Bendahán, Isaac Bendahán, un hombre muy preparado también, muy correcto, etc. Sin embargo, en el año cuando él convoca las elecciones, Gonzalo Benaín organiza otra plancha, que nunca había pasado en la asociación. Entonces ahí sí organiza las planchas
viene el proceso electoral y entonces gana la plancha, que no fue por fin presidida con Gonzalo, porque estatutariamente no podía hacerlo. Eso se descubrió antes de las elecciones. Se consiguió que el señor Benatar, que pertenecía, por supuesto, nada menos, era ¿cómo se llama?, cuñado de León Taurel, era la jerarquía antigua, mejor no podía ser. Entonces, él lo aceptó de muy buena gana y de buen talante, y fue muy buen presidente, y ganó las elecciones. Entonces, allí comienza ya un cambio muy importante, y vamos a ver cuáles son esos primeros cambios. Bueno, el primer cambio importante que vamos a tener va a ocurrir en 1968 con la adquisición de los terrenos de Hebraica por parte de los hermanos Benaín, justamente John y Gonzalo Benaín, que lo compran de su pecunio porque se los habían ofrecido como un negocio para ellos. Sin embargo, ellos lo ofrecen a la Junta de la AIB como para crear un club con las características, etcétera, etcétera. Y inmediatamente Gonzalo dice que lo quiere proponer también a la Unión Israelita, cosa que no es tan común de ver todo lo que estoy narrando. Pareciera muy fácil, ¿no? Y esta reunión, el doctor Wiesenfeld, que era el presidente de la Unión, lo acepta de inmediato y se unen ambos para crear Hebraica Sociedad Civil, que es una asociación sin fines de lucro, y demás. Bueno, sigamos entonces. En 1971 he dado me pareció muy importante, la afiliación de Betel, que es la primera sinagoga que se afilia a la Asociación Israelita de Venezuela. Posteriormente lo hicieron otras sinagogas, prácticamente todas, pero yo no tengo los años, y bueno, me parece que Betel dio la pauta, y por eso esa es el Ejal de Betel, que es de un artista venezolano de Arriaga. Pues ya la próxima. No está. Bueno, aquí tenemos una muy importante también. En el año 73 se va a crear el Nuevo Mundo Israelita. Este es muy importante porque va a llegar a todos los hogares judíos de Caracas y del interior. Se va a formar por la iniciativa de Moisés Garzón Serfati, Zichrono Leverajá, que le estamos recordando hoy, aquí a la izquierda, que él presidía la publicación de la Asociación Israelita de Venezuela. Rubén Menefeld, Zichrono Leverajá, también por publicación de Menorá de la Menay Brit. Y el rabino vida larga que tenga, Pinja Brenner, que publicaba una pequeña, creo que era mensual, que se llamaba Unión, de la Unión Israelita. Entonces se decide unir las tres en el Nuevo Mundo Israelita, y va a servir como nuevo factor de unificación. Primer factor, el colegio; segundo factor, el periódico. Bueno, aquí me tuve que poner porque fui parte de ello. Este es un acto muy importante de 1984, donde yo aparezco como presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, y mi muy querido amigo Billy Yegerman, ya fallecido también, Zichrono Leverajá, quien era presidente de la Unión. Para el momento en que se crea Hebraica, se establecieron los estatutos de Hebraica, en los cuales están muy cansados todos. ¿No? Bueno, ya estamos más o menos cerrando. Muy bien, bueno. Entonces, en este momento, cuando se crea Hebraica, se hicieron los estatutos, que por cierto vale la pena recordarlo. También lo escribió el abogado venezolano Claudio Ventata. Y que por cierto, todas estas son anécdotas que me vinieron de pronto. ¿Cómo se llama? Hilo Otzfeld, que era una personalidad avasallante, siempre decía que los estatutos de Hebraica eran perfectos, por lo cual no se podían modificar. Bueno, eran perfectos, todavía siguen siendo, pero se había establecido que para manejar Hebraica, todo lo concerniente al manejo de
de la institución sería 50% para la Asociación Israelita de Venezuela y 50% para la Unión, porque había sido creado por la asociación. ¿Y por qué se había hecho eso? Bueno, porque iba a partes iguales, tenían miembros iguales, la gente compró acciones iguales, bueno, todo era igual. Sin embargo, la cláusula correspondiente a la educación comunitaria se estableció de mutuo acuerdo que fuera 60% la unión y 40% la asociación. ¿Por qué? Porque la unión tenía en su favor el haber sido creador de los estudios en Venezuela y toda la experiencia que daba el tener el colegio. Bueno, y de verdad que nos pareció muy bien y así funcionó por años. Pero cuando los años fueron pasando en la asociación, de verdad fue una cuestión de malestar no tener igualados los 50 y 50. Aunque existía una comisión de educación que fue presidida por Jacob Carciente, por el doctor Benarrocho, o sea que no hubo dificultades en ese sentido, pero estaban los estatutos. Bueno, total es que ahí empezamos a manejar esa situación en los varios periodos presidenciales y finalmente, después de mucha lucha, llegamos al acuerdo que se llamó Acuerdo Interinstitucional y lo firmamos en 1984. La consecuencia más importante de ese acuerdo fue la creación de... ¿Dónde está eso? Aquí está, doctor. Inauguración del Colegio Morales. No, pero lo más importante fue la creación del Sistema Educativo Comunitario, el SEC, que trajo como consecuencia la inauguración del colegio, que se hizo en los terrenos de Hebraica y fue inaugurado por la doctora Ruth Lerner, que era ministra de Educación en ese momento. De manera que ahí yo personalmente creo que ese es el momento culminante, tope pues, de toda la comunidad judía en Venezuela y por supuesto para la comunidad sefaradí también. ¿Perdón? ¿Cómo? Que si fue bajo su presidencia. Sí, bajo mi presidencia del año 84. Sí. Bueno, no lo dije por eso, la verdad. No me acordaba, no. Pero sí creo que fue un año sumamente importante, de verdad. Bueno, el año 2003 se crea ya la red de asistencia comunitaria que se llama en hebreo Yahad, que incluye a la IB, la Unión Israelita y todas las instituciones que siguen funcionando y que han sido de gran importancia por la solidaridad que ella representa. Tenemos también, la inauguración del colegio y tenemos en el año 2004 también, bajo la presidencia de Salomón Cohen Botbol por la IB y Robert Croitorescu por la Unión, ellos firman los estatutos del Vada Kehilot. Esta firma previa anterior del 84 es como prácticamente la creación del Vada Kehilot y se va a crear más adelante, 20 años después, bajo estos dos presidentes. Bueno, siguiendo esto, en todos bajo un mismo techo, los grandes logros de la asociación en el ámbito cultural, tenemos el Centro de Estudios Sefardí de Caracas, su revista Maguen, las 15 semanas de la Semana Sefaradí, alrededor de 30 publicaciones de libros de distintos tipos. Y sobre la Semana Sefardí de Caracas, y lo digo de todo corazón, y así lo creo, y creo que es verdad, se puede afirmar que en su conjunto representa la actividad cultural de mayor envergadura realizada por la comunidad judía venezolana, tanto por su contenido, su calidad, su mensaje y su organización. Ojalá que se puedan seguir celebrando en los años venideros. Posterior a este logro, tenemos el logro del Museo Sefardí de Caracas Morrie Curiel, que fue fundado en 1999, presidido por muchísimos años por Alberto Botbol, que hoy no está en Venezuela, y cuyos logros más importantes son la organización de exposiciones que han sido muy variadas, muy exitosas
y que cabe se señalar la cuarta, porque los sefardíes, el vínculo entre Curazao y Venezuela, no solamente es importante por lo que eso representó, sino porque fue realizada en la estancia y contó con 32.000 visitantes, que se puede decir con mucho orgullo en cualquier museo del mundo. Bueno, esto sigue también la próxima. Otro logro importante, el fondo comunitario, cuyo emblema lo tenemos a la salida, que esto se hizo para ayudar a la educación y se hizo en dólares y se ha mantenido en dólares. Y bueno, todavía ayuda a algunos estudiantes. O sea que es un logro también muy importante. También se creó el Premio al Mérito Comunitario en el mismo espíritu de colaboración de la asociación. Se ha otorgado tanto a askenazíes como a sefaradíes, sin distingo de origen, sino solamente por sus méritos. Y luego el Premio Moisés Ananes de Comunicación Social, que también se creó para venezolanos que hayan contribuido al acercamiento entre Israel y Venezuela. ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Esta es la nueva sinagoga. Ok. Bueno, el Club Israelita no lo mencioné por falta de tiempo. Fue una institución importante para la juventud judía de su tiempo. Fue creada en 1952 y por muchos años funcionó, donde se hacían fiestas, verbenas, conciertos, muy, muy, muy interesante su actividad cultural y comunitaria. Con el tiempo dejó de funcionar y también estando como presidente, yo, bajo una de mis presidencias, conseguimos que nos dieran, la mayoría de las personas que todavía quedaban como miembros, y ya el club no funcionaba, que nos dieran sus acciones. Entonces, esas acciones nosotros las guardamos y en un momento dado, siendo León Cohen presidente, se empezaron a utilizar para tratar de conseguir el local del club, que estaba en Los Palos Grandes. Entonces, también bajo mi presidencia, con la secretaría de Sadi Ben Dayan, que era abogado, se consiguió que la propiedad del club pasara a la Asociación Israelita de Venezuela. Y en esta propiedad se hizo posteriormente los rezos de Tiferet Israel del Este, que se le dio como nombre. Se inauguró ya como sinagoga construida en el 2010 y fue puesta en servicio. Aquí está no sé muy bien lo que es realmente, la Alteba, muy bien. Y esta sí es la parte del vitral, que es muy bonito. Bueno, hasta ahí llegamos a esa parte de los logros, creo. Sí. Bueno. Ya el último punto. Y ahora llegamos a la última parte, que es el quinto punto, que es yo le di como nombre viento de cambio. Futuro incierto desde el año 2000 hasta, no sé, vamos a ver. Comienza realmente en 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder. Sin embargo, con la llegada de Chávez, yo recuerdo, yo fui elegido presidente de la CAIB en el 2009, en ese mismo año, en el mismo mes. O sea que yo conozco muy bien esa parte. Nosotros logramos reunirnos con Chávez, tuvimos reuniones con el canciller, con José Vicente Rangel, con Rodríguez, con muchas personalidades del régimen, y no salimos con la impresión de que pudieran ser antisemitas. Es la verdad. Bueno, él empezó entonces su gestión, sus primeros discursos. Nosotros empezamos a trabajar muchísimo, la CAIF, ya como una cuestión política de la política venezolana,
porque era demasiado importante todo lo que estaba pasando. Sin embargo, comenzaron a aparecer numerosos escritos en los periódicos que eran afines al régimen. Vamos a ver luego los viajes de Chávez. Tenemos el primer allanamiento de Hebraica en el año 2004, que está reseñado ahí en el Nuevo Mundo. Esto, claro, el primer allanamiento de Hebraica, ahí sí la comunidad judía de Venezuela se dio cuenta de que estaba en presencia de una situación diferente y bueno, cada cual empezó a pensar, así como la comunidad, cuál sería el futuro nuestro en Venezuela. En 2007 hubo el segundo allanamiento de Hebraica, lo cual ya constituyó un punto mucho más peligroso para toda la comunidad y siguieron ataques anti-israelíes en los medios de comunicación, en los medios del gobierno, en la televisión, en aporrea, por escrito, por radio. Bueno, prácticamente había cada día, aparte de las pinturas que hacían continuamente aquí en Tiferet Israel. Bueno, todo eso dio motivo a que nosotros como comunidad nos fuéramos preparando a qué va a ser nuestra presencia aquí en Venezuela. Ajá. Bueno, en el año 2009, que ya el 31 de enero, empezando el año, ocurrió el ataque a la sede de la Asociación Israelita de Venezuela y la profanación de la gran sinagoga Tiferet Israel. Ahí están las fotos que están a la salida, que fueron tomadas por personal del museo para recordar para siempre ese ataque que fue único a una sinagoga aquí en el país y además que constituyó no solamente el ataque a la sinagoga, sino también a las oficinas de la AIB. Bueno, entonces un acto muy positivo fue que inmediatamente salió el día 3 de febrero un acuerdo firmado por la inmensa mayoría de la intelectualidad venezolana con más de 2.000 firmas. Salieron 2.000 que eran las que cabían, pero había más en stock. Bueno, así las cosas. Se llegó también al 2009 a lo que nosotros esperábamos que iba a ocurrir y ocurrió, que fue la ruptura de relaciones entre Venezuela e Israel. Este fue un hecho muy unilateral, por supuesto, de Chávez, que rompió incluso relaciones consulares que han podido manifestarse como una puerta abierta a dejarla allí para un proceso de conciliación, el cual no ha ocurrido. Posteriormente a la ruptura, tuvimos la visita del Congreso Judío Mundial, cuyo presidente Ronald Lauder y varios miembros de la junta directiva vinieron a Venezuela y se entrevistaron con Chávez. Me tocó la suerte de ser el presidente de la CAIF en ese momento, entonces el único representante venezolano, porque la reunión era del Congreso Judío Mundial. En esa reunión habló el presidente del Congreso, habló Chávez, dijo que no era antisemita, que respetaba a la comunidad, bueno, lo que siempre dicen. Y yo también le hablé y expliqué lo que era la comunidad judía venezolana. Él dijo que se podía buscar un arreglo como el que se había logrado para Colombia, pero no se hizo más nada. Bueno, posteriormente a este encuentro siguieron los desencuentros de prensa, de radio, de televisión, y el famoso discurso de Chávez en la televisión, donde él estaba hablando pues de las condenas que él hacía, y está la famosa maldición a Israel, la cual dijo textualmente: a mí me acusan a patrocinar el terrorismo, son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito sea
Estado de Israel. Realmente algo insólito que ni siquiera el presidente de Irán lo ha hecho. Esta maldición de Israel realmente cortó, desde mi punto de vista, toda posibilidad de arreglo, porque ¿qué arreglo se puede tener? Entonces, ya a partir de ese momento, la mayoría de la comunidad empezó a irse del país. Entonces empezaron a emigrar numerosas familias, familias pudientes, familias no pudientes, familias religiosas, familias no religiosas, familias nacidas en Venezuela, familias no nacidas en Venezuela, familias ashkenazíes, familias sefardíes. Es decir, se empezó a ir en gran número y esto trajo como consecuencia, por supuesto, una disminución de la comunidad judía venezolana toda y de la sefardí, por supuesto, en presencia de la Asociación Israelita de Venezuela. Entonces, en ese momento, para cerrar, yo pensé que una forma de demostrar la disminución tan grande que hemos tenido era tomar de nuevo los estudios en el colegio. Porque ellos también contribuyeron, o sea, el Nuevo Mundo Israelita, la CAIF, la hebraica y el colegio fueron los 4 elementos que aglutinaron a la comunidad judía toda. Y se dio ese caso único, como mencioné antes, de una comunidad unida, una comunidad creadora, organizada, muy participativa, sionista, cabal, tradicionalista en la religión, con sectores muy integrados a la comunidad venezolana y sectores también muy religiosos. O sea, muy buena como grupo. Entonces, en el año final, dije yo, bueno, vamos a buscar de nuevo cuántos muchachos había en el colegio y cuántos quedan ahora. Bueno, me encontré una cosa que yo esperaba y algo súper sorprendente para cerrar la reunión. Bueno, me encontré, no, la anterior primero. No, ¿Dónde está el número? aquí está, no. El total de alumnos en el mejor Aquí está. Entonces encontré, ¿dónde está? No, eso no está escrito, lo tiene aquí. Bueno, En el sistema. en el mejor momento del sistema educativo, esto lo sabía yo de siempre, había 2.300 niños judíos en el sistema educativo comunitario. Es decir, son los años 90. ¿Qué quiere decir en el sistema educativo comunitario? El que salió del sistema que yo mencioné cuando en el 84 unimos ambos, unión y asociación. Es decir, los niños que pertenecían a la unión y a la asociación. Es decir, que estaban registrados pues dentro de la comunidad. Podía haber niños en el británico y niños en un colegio inglés y algunos niños, no sé, a lo mejor un primario por ahí, no sé. Muy bien. Eso, bueno, estaba muy bien en el conocimiento. Cuando nos venimos ahora a este momento del año, ahorita, para el 2014, 2020. bueno, 2022. Sí, 2022, perdón, no sé por qué dije 2014. Entonces encontramos que en el sistema, lo que pasa es que los números no los puedo leer. Aquí, esto es Moral y Luces. ¿Cuántos números hay? 50%. Bueno, yo lo voy a decir desde aquí. Ok, aquí hay. Si quieren que me lo diga. Ok. Estamos viendo que el número total que hay hoy en día de alumnos en colegios judíos en Caracas es de 766 alumnos. De este total, el 50% está en el colegio Moral y Luces y esto está representado por 355 alumnos. Sigue el colegio Mahora Torá con 20% y ese 20% está representado por 150 alumnos. Después viene el Colegio Sinai con 131 alumnos y un 17%. Y por último, Orjabat con 100 alumnos y un 13%. Okay, hasta ahí. Entonces volvemos
a la cifra, esa que no me acuerdo. 766. Ajá. Entonces nos podemos ver claramente, bueno, lo que yo esperaba, ¿no? Que si, bueno, no sé, buscar los números de miembros de la IB, me pareció más fácil los estudiantes. Y efectivamente el número de estudiantes ha disminuido totalmente. O sea, el número de la disminución numérica es brutal. Bueno, pero me encuentro de repente que un poquito mayor de la mitad, nada más, yo esperaba que el colegio Moral y Luce fuera 80% de niños en el colegio, pero no, resultó que los colegios tienen más niños judíos que no están en el sistema educativo comunitario. No quiero decir con eso que no sean un colegio judío, ojo, pero no son los del sistema que nosotros creamos. Entonces, al final, volvemos y entonces nos encontramos con la siguiente lámina, la próxima. ¿Esa es? Ok. Entonces, fíjense qué pasa. En el primero, en el de allá, origen sefardí de los alumnos. ¿Qué encontramos? 55%. No, en este de acá, en el total, 75%. Ajá. Y 25% ashkenazí. O sea que encontramos ahora, de todos los judíos que tenemos en Venezuela como niños, y eso es una representación de todo lo demás, 75% son sefardíes y 25% ashkenazí. O sea, lo que también pensábamos, se ha perdido mucho más la presencia ashkenazí que la sefardí, pero muchísimo más. Pero ahora, volviendo para este lado, ¿qué tenemos ahora? En el Moral y Luce, otra vez, en conjunto, tenemos a los sefardíes como 55% y a los ashkenazíes como 45%. Es decir, el sistema todavía es casi 50-50, casi 50-50. Pero en este otro encontramos 95% de muchachos sefardíes, que son los muchachos más religiosos, y 5% de los otros colegios. Bueno, entonces para cerrar, me queda decirle lo siguiente. Bueno, el número se ha disminuido una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Venezuela en presencia sefardí? No hablemos ahora de la ashkenazí. Tenemos una comunidad muy pequeña, mucho más religiosa que lo que fue, más cerrada, porque el grupo religioso tiende a cerrarse. Posiblemente, porque yo no lo sé, posiblemente menos participativa. Menos posiblemente, o sea, más seguro, menos integrada. Y eso nos va llevando a una comunidad difícil de sostenerse. ¿Por qué? Porque, aunque yo no lo he mencionado, es un hecho, la mayoría de los niños que se gradúan se van de Venezuela, en porcentaje muy alto. Entonces, ¿quiénes van a hacer lo que lo van a continuar? Va a ser muy difícil que regresen, a menos que cambien la situación, pero yo no sé, yo no tengo esa capacidad de... No lo sé, simplemente. Entonces, queda como una interrogación, pero no parece muy halagadora la palabra más correcta, cuál será este futuro. Sin embargo, yo antes de cerrar quiero leer algo, y si quieres ciérralo para yo leerlo. Si puede abrir la luz. Quiero leerlo por aquí. Esta es una reflexión final personal. Dicho lo anterior. Esta es una reflexión muy abuelo de pájaro, una visión personal de la presencia sefardí en Venezuela. Aparte de yo, por supuesto, la dediqué a Marcón Magnón,
a la presencia, por supuesto, a Moisés, pero esta es la verdadera, la real mía. Dedico este trabajo a la memoria, ya mencionada, Marco Guarnón y Moisés Garzón, así como al recuerdo de nuestros padres y abuelos, a los que vinieron primero y a los que le siguieron más tarde, y agradecerles por la dignidad y sencillez con que vivieron sus vidas, por el buen nombre que dejaron en Venezuela, por las tradiciones y los valores que nos inculcaron. En fin. Okay. En fin, por habernos hecho herederos del caudal espiritual y cultural del judaísmo sefaradí. Muchas gracias, doctor Levy. Bueno, Sin duda un panorama esclarecedor, una semblanza histórica muy importante que nos ha presentado esta tarde y que agradecemos profundamente. Me voy a tomar un atrevimiento, muchos de ustedes me conocen. Doctor Levy, esto es para usted. Directo, así, A, B, B, A, como siempre hemos estado. Gracias a usted, muchos de los descendientes sefardíes nos hemos reintegrado de alguna manera a reconocer nuestros orígenes. Y hay algo que me gustaría compartir con todo el mundo, él lo sabe, y es la familia Zubillaga. Todos conocemos a la familia Zubillaga, los dueños de Farmatodo. A raíz, ellos tienen un origen sefardí claramente determinado, vienen de una mujer que fue quemada viva en Llerena. Todo eso lo pudimos probar aquí y en la Federación de Comunidades Judías de España. A raíz de ese hecho, la familia Zubillaga en Carora decidió rescatar los archivos de la familia Zubillaga desde 1700 y tanto. Y están empezando a intercambiarlos con los colegios de Carora, progresivamente van a ir a Barquisimeto. Eso es un viaje que nosotros tenemos planeado para ir a Carora, lo que pasa es que las condiciones no se nos ha permitido. Y yo creo que eso es lo rescatable para quienes no somos judíos, lo que hemos aprendido del intercambio y de la convivencia con esta comunidad. Y por eso traigo a colación esta historia, porque como esta hay muchas. Lo que pasa es que esta es una familia muy conocida y bueno, y yo tengo un poco la autorización para poder hablar del archivo Zubillaga. Y entonces yo creo que se lo debemos a usted. Mucho. ¿Ok? Los invitamos a todos a un pequeño refrigerio. Muchas gracias. Excelente.